Segunda lección. En esta clase vamos a aprender a hacer el punto derecho. Solo trabajaremos todos los puntos que enseguida voy a montar de punto derecho. Comenzaré por montar. Si tú no sabes montar los puntos, tengo un video en mi canal en donde lo explico. Una vez que hemos montado los puntos, lo siguiente es aprender a sujetar el hilo. Pasaremos el dedo meñique y el dedo índice de esta forma. Y sujetamos la aguja. Con el pulgar vamos a ir controlando los puntos. Con la mano derecha sujetamos la otra aguja y la vamos a meter por el medio del primer punto. Envolvemos la hebra que tiene el dedo índice. Aguantamos con el dedo índice de la mano derecha para que no se nos caiga y con el pulgar controlamos el punto para que no se nos vaya a escapar de la aguja. Deslizamos y pasamos el punto. Muy bien, ya tenemos uno. Vamos a hacer otro. Metemos por el centro del punto, abrazamos con la lana y deslizamos por el medio del punto. Allí por donde entró la aguja tiene que volver a salir. Volvemos a hacer lo mismo por el medio del punto y deslizamos con suavidad. Con el índice ve recorriendo los puntos, que no te queden muy en la orilla porque se te pueden escapar. Con el dedo índice vas a ir regulando la tensión de los puntos. No estires demasiado porque te quedará muy apretado. Deslízalos y tensionas suavemente. Y hemos llegado al último punto. Así hemos dado la primera vuelta. Aún no se alcanza a apreciar muy bien. Hemos hecho punto derecho. Giramos y trabajamos la siguiente vuelta de la misma manera. Metemos por el centro del punto, abrazamos la hebra que está en el dedo índice y deslizamos por donde hemos metido la aguja. Por allí tiene que salir. ¿Recuerdas que con el pulgar te dije que tienes que ir controlando los puntos para que no se te escapen? Sujetas el punto, metes la aguja y de esta manera no se te va a escapar. Coges hilo y cuando ya lo tienes en la otra aguja, entonces sí que lo puedes soltar y deslizar. También es importante la labor del dedo índice de la mano derecha, ya que está cuidando los puntos que no se escapen. Cuando ya lo tienes en la aguja, lo sujetas, sueltas y deslizas y lo mantienes sujeto. Esto va muy bien para los principiantes porque si no lo pueden dejar aquí a la punta, tensionan mucho, abren demasiado. Y estos son errores que les cuesta mucho después controlar porque se va apretando los puntos. Un punto apretado es difícil de tejer.
Hacemos lo siguiente hasta terminar la vuelta. Último punto. Y listo. Punto derecho. Bueno, voy a tejer unas cuantas vueltas más y enseguida te enseñaré cómo vamos a cerrar los puntos. Ya he dado unas cuantas vueltas y este es el resultado. Seguramente este punto lo habrás visto en alguna labor, en alguna prenda. Es el punto que se le conoce como punto bobo o punto Santa Clara. Y es el resultado de trabajar todas las vueltas de derecho. Es igual por un lado que por el otro. Queda muy bonito, la verdad es que es bastante socorrido y muy fácil, ideal para principiantes. Muy bien, pues ahora vamos a cerrar los puntos. Pasamos el primero sin tejer, tejemos el que sigue y el primero, el que hemos puesto primero la aguja, lo vamos a pasar por encima del que hemos tejido. Repito, tejo y monto este punto, lo monto sobre el que he tejido, el punto anterior sobre el que ya he tejido, de esta manera. Tejo y el punto que ya tenía en la aguja lo paso por encima del que acabo de tejer. Intenta no apretar demasiado para que no te quede muy tenso y muy estrecho aquí arriba y aquí abajo más ancho. Tiene que quedar de la misma anchura. Paso por encima. Tejo y monto. En la aguja derecha siempre nos quedará un punto, que es el que vamos a montar sobre el que hemos tejido. Y este último punto, cortas el hilo y lo vas a pasar por el centro del último punto para hacer un nudo. Y listo. Ya tenemos nuestro punto derecho. Ahora toca practicar. En el siguiente video vamos a aprender a hacer el punto revés.